Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Nick de Hearts Stop It. Déjenme leo, porque si no voy a dar otro. Hearts, no es Heart Stopper. Heart Stopper. Este tutorial se lo prometí a alguien, o sea, me lo pidió Adriana Aguayo. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste mi versión de este chico. Vean la mochila. Me encantó cómo quedó. La verdad me encantó. Espero que a ti también te haya gustado y que te funcione mi tutorial. Ya puedes hacer tú los cambios que tú quieras. Pero vean los detalles. La corbata, el saco, todo. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Solo dale a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. ¿Sale? Vean. Sí dije, ¿verdad? Que mide 25 centímetros de alto. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron, hice a los chicos, bueno, voy a tejer a Nick de Heartstopper. Esta es una nueva serie que salió, creo que es en HBO, no me acuerdo. Ay, perdónenme. Que les digo que siempre que estoy bien y empiezo a grabar y empiezo la tosedera, a estornudar. Ay, no. Ok, es de Heartstopper. Otra vez. Ok, y son dos chicos con uniforme. Esto es una petición de Adriana. Ella, gracias por tu donativo. Entonces, ella me pidió de favor que si los podía hacer el patrón porque si los necesita. Entonces, vamos a hacer, el cuerpo es el mismo de los dos chicos. Así que en este video de Nick voy a hacer el cuerpo, pero lo van a hacer también para Charlie. Pero con Charlie voy a hacer otro video aparte donde cómo es el cabello. Lleva chaleco, Charlie lleva chaleco, Nick no lleva chaleco. Las mochilas van a variar también y creo que es todo, pero todo lo demás es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con Nick. El uniforme es en color azul marino. Me faltó el negro, perdónenme. En azul marino es el uniforme. La camisa es blanca. El color carne, ya saben que para brazos y cabeza necesitamos el carne. El café es para el cabello. Este es para la mochila. Es como turquesa con este gris. ¿Y qué vamos a llevar? También lleva de adornos la corbata con este tono. El negro es para los zapatos y detalles, ¿ok? ¿Qué más? Voy a necesitar dos botones de 1 centímetro de diámetro, ¿ok? Voy a utilizar un gancho del número 3. Estoy utilizando estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Nada más va a variar un poquito el tamaño, pero si usas estambre abuelita, te queda igual, ¿ok? O acaso 1 centímetro más grande con el abuelita, pero es casi lo mismo.
Voy a utilizar fieltro azul para hacer el escudo del colegio. Y creo que ya. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Voy a tratar de ir haciendo los dos cuerpos al mismo tiempo. Para que de una vez hago los dos cuerpos y ya el segundo video me quede más grande, más fácil de hacer. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya hice los 3 bracitos. 2 de Nick y 1 de Charlie. O al revés, ¿no? 2 de Charlie y 1 de Nick. Entonces, vamos a comenzar con el color carne. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Lo tejen y antes de cerrar la vuelta 4, regresamos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Miren, ya llevo 2. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Así. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok, antes de cerrar la vuelta 4, hago esto. Voy a cerrarla, pero corto el estambre de color carne. Tomo el color blanco, doblo la punta y la jalo y cierro la vuelta 4. Jalo el carne y hago un amarre. Así. Y vamos a rellenar la manita. Así. Para que no nos cueste tanto trabajo. Así. Y tejo de la vuelta 5 a la 14 punto por punto en color blanco. Cada vuelta tiene 6 puntos bajos. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Rematamos y hacemos el otro bracito. ¿Ok? Ok, miren, ya tengo los bracitos. Ahora vamos a comenzar las piernitas. Ok, miren, ya hice la piernita. Bueno, hice 2 piernitas, pero una es para el otro muñeco y esta es para Nick. La primer piernita va rematada, la segunda no. Entonces, vamos a comenzar con el color negro. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, lo cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 5 hago una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Llevo 5, 2 disminuciones, ay, espérame, ahí está, y tejo los 5 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, va, 1, 2, y 4 puntos bajos. Y me da un total de 10 puntos bajos. 3 y 4. Aquí en la vuelta 7, 8 vamos a cambiar de color. Corto y cambio a color azul marino. Ya saben, doblo la punta, cierro la vuelta, jalo el negro y hago un amarre. Y vamos a tejer de la vuelta 8 a la 18 punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, relleno y vamos a rematar. Si es la primera pierna, rematen. Si es la segunda, no rematan y regresan cuando ya hayan terminado las dos piernitas. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 18, punto por punto, cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Y en la segunda pierna no rematamos. Voy a rellenar y regreso. Bueno, o sea, relleno y sigo tejiendo. Ok, miren, ya quedaron las dos piernitas y ahora vamos a unirlas. Voy a tejer una cadena, un punto bajo, dos cadenas, dos cadenas, acomodo, alineo y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y
tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que tejí y tejo 9 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que había tejido anteriormente sobre la cadena. Y tejo 9 puntos bajos en la primer pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 21 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Espérenme, voy a marcar porque como es color oscuro, la verdad sí me cuatrapeo mucho. Entonces, de la vuelta 21 a la 23 vamos a tejer punto por punto. 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo, cada vuelta sube con una cadena y se cierra con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 24 voy a cambiar a color blanco. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 24 a la 26, punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Aquí ya no marco porque como cambié el color, me marca el inicio de la vuelta. ¿Ok? Lo marco, relleno y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y la termino con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la vuelta 28 a la 33. Ok, miren, en la vuelta 34. Vamos a unir los brazos. Y hacemos esto. Una cadena.
7 puntos bajos, 5, 6, 7. Luego agarro un bracito y atravieso el brazo. Con 2 puntos bajos vamos a unir el brazo. Lo vuelvo a atravesar y llevo 2 puntos bajos. Otra vez tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y hacemos 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 36 voy a hacer esto. Voy a cambiar a color carne y hago una cadena y hago 6 disminuciones. Pero vean, voy a hacer la disminución. Espérenme. Así. Y hago otro punto. Hago la disminución y hago otro punto. ¿Por qué hago eso? Para que quede el color parejito y no quede desnivelado. Entonces, tejo 6 disminuciones y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y vamos a comenzar la cabeza. Hago 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, si es para una jovencita, le puedes poner soporte en las piernas para que se quede paradito. Si es para una niña, que no creo que sea para una niña porque esa serie es como para jovencitas, ponle, no le pongas nada para que no se lastime la niña, pero eso es al gusto, ¿sale? Entonces, tejo un aumento en cada punto y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regresamos. Y me dan 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4, allí una disminución, no, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento,
6 veces. Es aumento, no me vayan a hacer disminución porque, ay, ya ven cómo estoy de acelerada. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Espérenme, ya me conocen, voy a marcar. Lo tejo es punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, en la vuelta 51 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total. Ay, espérenme que hice algo. Puse 5 y son 4. Son 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, miren. Introduje el sostén de la cabeza. Lo meto y le pongo silicón para pegar en el cuerpo. Esto ya lo he hecho muchas veces. Corto el palito a la altura de aquí a acá y lo introduzco y en la punta al final para ya introducirle le pongo silicón. Ok. Y en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 53, es que me había brincado una vuelta. Y dije, ¿por qué no me salió? Pero miren, vuelta 53, hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 2 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo, remato, pero vamos a dejar estambre para poder cerrar el hoyito de la cabeza. Ok. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Este cuerpo va a ser igual para... Ay, espérenme. Ah, Charlie. Se me olvidó el nombre. Mide 25 centímetros más o menos. Entonces, va a ser igual el cuerpo del otro chico. Y entonces, lo hacemos 2 veces. De una vez te voy adelantando lo del otro chico. Este es Nick y el otro va a ser Charlie, ¿ok? Charlie trae chaleco, Nick no trae chaleco, trae saco nada más y el cabellito es diferente. Entonces, hasta ahorita lo voy a dejar aquí.
Ay, la verdad, estoy un poco cansada. Tuve que salir a lo de mi estambre porque, bendito sea Dios, me salió un pedido y necesito hacerlo después de hacer que esta es una petición. Las peticiones es lo que ustedes me piden que haga patrones, y pedidos es alguien que me paga todo la hechura del muñequito. Aquí fue Adriana, fue la que me hizo un donativo y me pidió que si por favor le ayudaba a hacer estos tutoriales. Por eso los estoy haciendo antes de toda mi lista. Y para las que no me comprendan, entiéndanme, es que la verdad sí necesito, pues, no sé, necesito recibir algo de dinero porque realmente por YouTube no estoy avanzando. Si ustedes me ayudan con ver un poco mis videos, eso me ayudaría muchísimo, muchísimo. Pero la verdad, no, o sea, antes digan paso para llegar al nivel mínimo, menos los impuestos que me quitan. Pero sí, todo depende de su ayuda. O sea, si entre ustedes más vean mis videos, pues es más fácil que yo no cobre los patrones. Pero sí necesito ayuda. Entonces, dijo, tengo una familia numerosa que mantener. Bueno, no son mi esposo y mi perrita, pero pues es que ahora sí realmente nada más recibo lo que yo gano. Ya saben muchas la situación que tengo ahorita con lo de mi esposo, pero espero que me comprendan y que por eso estoy haciendo ahorita el patrón de estos dos chicos, que Adriana me hizo el favor de darme su donativo. ¿Ok? Entonces, mañana les sigo. Ahorita sí estoy un poco cansada, tuve que salir, pero mañana les sigo. Ay, mañana voy al Seguro Social. Bueno, pero regresando del seguro y a ver si me animo a hacer mi examen para la licencia, que hoy fui, pero ay, ya les contaré. Es que no, estaba formada y me empezó a hacer preguntas. Yo ya había estudiado, pero como que vi que necesito estudiar como periquito, porque sí me lo están pidiendo así, pero son muchas preguntas. Por eso también termino ahorita rápido para estudiar más, un ratito más. Yo la verdad soy nefasta, nefasta estudiando así. Yo siempre todo lo razoné, por eso estudié matemáticas. Yo era malísima para historia. De hecho, sigo siendo malísima. No me sale nada de eso. De aprender de memoria no soy buena. Tengo que razonarlo y luego ya lo contesto, pero pues ahora voy a tener que escupirlo como periquito. Y sí, y eso que nada más fui a pedir datos de qué era lo que me faltaba. De hecho, lo iba a hacer hoy, pero sí me faltó un papel que era el acta de nacimiento, pero en original. Yo llevaba la fotocopia. Pero sí, no, y el señor de atrás de mí se puso nervioso y me dice, ¿qué nos van a hacer el examen ahorita? Le digo, bueno, sí, si usted va a entrar ahorita, lo hacen ahí adentro, pero me está preguntando. Y la chava atacada de la risa, la de la puerta, y me dice, no, pues sí sé que has estudiado, pero te falta un poquito. Y entonces, pues, porque si fallo en el examen, no me van a devolver mi dinero. Entonces, espero en Dios que me vaya bien y a ver si mañana me animo, porque tengo que ir al Seguro Social y está por ahí lo de las licencias. Entonces, ya me urge tener mi licencia. Entonces, voy a ver y deseenme suerte y nos vemos mañana. Ok, miren. Va a ser... ay, se me fue el nombre. ¿Michael? Creo que se llama Michael. Espérenme, déjenme ver. Ah, Charlie. Espérenme. Ahí está. Vean. El cuerpo es lo mismo. Ahorita les voy a enseñar a hacer las orejas y la nariz. Y luego hacemos el saco. ¿Por qué Nick lleva nada más saco? Entonces, estoy haciendo a Nick primero porque es casi parecido. El cabello va a variar porque él lo tiene chinito y él lo tiene lacio.
Y las mochilas también cambian. Ok, y entonces vamos a hacer la nariz y las orejas. Para las orejas vamos a tejer. Ay, espérenme. ¿Dónde? Acá está. Dije, ¿dónde dejé el gancho? Vamos a tejer 2 cadenas. Y vamos a tejer 6 puntos bajos dobles. Son los que llevan lazada. Y jalo los 3. Lleva lazada. Van 2. 3. 4. 5. 6. ¿Ok? Y vamos a cortar dejando un poquito de estambre y remato. Jalo este de en medio y vamos a calcular más o menos la mitad de la cabecita y pues si quieren es 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 voy a empezar a unir la oreja y vean. Ay, espérame. Ahí está. Son 2, 4, 6, 8. Y la alineo a la mitad del hombro. Así. Si se fijan, tengo pegada la oreja a la cabeza. Así. Entonces, rematamos. Y vuelvo a rematar. Lo que escuchan es mi chompis, que está haciendo cosillas. Es que le gusta estarse chupando las patitas y suena mucho. Entonces, pero es necia, necia con ganas. Y entonces, así hacemos la del otro lado. Y la nariz va a ser dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Es más, la nariz la pueden hacer cosida, o sea, ahí sí es al gusto. A mí me gusta así, pero ya es al gusto. Corto un poquito aquí. Remato. Jalo este tantito antes de hacer el amarre. Hacemos el amarre con el que acabo de dejar y el del centro. Así. Y empujo hacia arriba el centro y hacia abajo los lados. Y cortamos el excedente. Ay, espérame. Ahí está. Y la voy a alinear, la voy a poner en la vuelta 2, 4, 6, entre la 7 y la 8. Son 2, 4, 6, 7 y 8. Aquí más o menos. Entonces, coso la otra oreja, pego las 2, 4, 6, 7. Entre la 8, a ver, espérenme. 2,
4, 6, 7, 8 y 9. Entre la 8 y 9, perdónenme. Sí, como que no me cuadró. Y entonces lo pego y regreso. Ok, miren. Puse los ojitos en la vuelta. Espérame. 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 11 y 12. Y ahí los pongo. ¿Ok? Entonces hago lo mismo. Que yo no cuento, es que yo no cuento, sino que tomo la orilla de la nariz y hago esto. Entonces los pongo y si los veo un poquito raros, los subo un poquito. ¿Ya vieron? Entonces la orilla del botón tiene que quedar en la orilla de la nariz. Y miren, trato de que esta orillita del botón quede en medio de las vueltas. Y lo detengo. Yo sé que va a ser difícil si eres principiante. Nada más es paciencia. Ponle una gotita. Y jalas. Y pones el botón. ¿Ok? Lo detienes 10 segundos a que seque y ya. Entonces, lo hacemos y regresamos. Ok, vamos a comenzar a hacer el saquito. Vamos a tejer 22 cadenas más una. Hay una disculpa. A partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ah, esperen. Necesitamos 4 contadores de vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer los 22 puntos bajos y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Hago un aumento. Y vamos a marcar la parte de en medio del aumento. Pongo la marca en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. Y otra vez hago un aumento. Ay. Y marco en mitad del aumento. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Hago un aumento. Y marco en medio del aumento. Tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y hago un aumento. Volvemos a marcar en medio del aumento. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y me da un total de 20. A ver, tenía 22. 1, 2, 3, 4. Son 26 puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido y de la vuelta 3 a la 6 vamos a hacer esto. Hago una cadena, tejo puntos bajos hasta llegar a la marca. En la marca hago un aumento. Quito la marca, la subo y la pongo en la parte de en medio del aumento. Y otra vez, tejo puntos bajos.
así, y en la marca hago un aumento. Quito la marca y lo subo y lo pongo en medio del aumento. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo punto por punto. Así, y en las marcas llevo aumento. Quitas la marca y la subes. Y entonces hago punto por punto. La marca y hago aumento. ¿Para qué hago esto? Para que no estemos contando. Y es más fácil que se equivoquen si van contando. A que utilicen esto como una ayuda para tejer más rápido y que no te equivoques. Tejo punto por punto. Terminé la vuelta. No estoy contando. No necesito contar. Y entonces ya hice la vuelta 3. Me falta la 4 a la 6 y hago lo mismo. Lo tejo y regresamos cuando hayamos terminado, sí lo dije bien, terminado la vuelta 6. Ok, miren, ya terminé la vuelta 6. Ahora, se me ocurrió lavar unas crocs, porque me gusta tenerlas limpiecitas, y entonces no siento las manos del frío del agua. Ay, no. Y ahorita quiero agarrar el gancho y siento que tiemblo toda. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena y tejo punto por punto hasta la marca. Ok, sí, escuchaste bien, hasta la marca. Aquí. Tejo un punto, pero no aumento. Quito la marca y me voy a la otra marca. La brinco y me voy hasta la otra marca. Procurando que quede bonito el punto, porque miren, luego hago cada cosa aquí. Y entonces hago el punto, quito la marca y tejo punto por punto. ¿Ok? Así. Y llegamos a la siguiente marca. Ok, casi. ¿Ves que tengo entumidas las manos? Y eso es lo que no, me entorpece. Ok, llego a la marca. Jalo el estambre. Y quito la marca. Ay, se quedó pegada. Ay, perdónenme. Me brinco hasta la otra marca. Y tejo un punto bajo. Quito la marca. Y tejo punto por punto. ¿Ok? Y así ya hago las mangas del saquito. De la vuelta. Miren cómo quedó. ¿Ok? Aquí está una manga. Aquí está la otra. Entonces, giro el tejido y de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Si quieren marcamos para no seguirnos de corrido, porque yo cuando me pongo a ver cosas luego me sigo de corrido. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 8 a la 15, punto por punto. El mismo tejido te va guiando. Miren, si me dicen, es que debajo de la manga, ¿cómo queda? No, el mismo tejido te va guiando. Porque acuérdense que hicimos un punto para unir la manga. Y entonces ya quedó. Tú hazlo y lo vas a ver. Entonces, punto por punto de la vuelta 8 a la 15,
y regreso, rematas y regresamos para hacer las mangas. Ok, miren, ya hice una manguita, vamos a hacer la otra. Vamos a tejer una cadena, sin soltar las puntas, jalo y me da una orejita. No es un nombre técnico, o sea, yo le pongo así de nombre. Y ven este hoyito que se hace aquí, ahí voy a comenzar. De afuera hacia adentro, clavo y jalo. Hago una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Espérenme, es que me quedé contando. 2, 4, 5. Es que me quedé así. ¡Ay! 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El mismo tejido te va guiando los hoyitos y ahí va un punto bajo, otro hoyito y ahí va otro punto bajo. Cerramos con un punto deslizado. Por favor, yo no tejo en espiral. Si tú tejes mis patrones en espiral, no te van a salir. Te salen chuecos, te salen mal porque yo cierro las vueltas. Porfa, no es lo mismo. Tengan cuidado con eso porque sí, o sea, creen que se los digo para molestarlas, pero no. Es que si no me van, ya me ha pasado que me dicen, es que no me sale igual. Pues no, porque es en espiral. Yo no tejo en espiral, perdónenme. Yo sé que a muchas personas no les gusta, pero es que así me enseñaron a mí desde niña. Y entonces yo cierro la vuelta y me ha funcionado mejor. Yo sé que hay chicas que sí lo hacen, pero ellas sí toman en cuenta que tienen que agregar un punto extra a cada vuelta, porque matemáticamente hablando, y se los digo como matemática, vas girando y vas a quedarte un espacio antes y sube el espiral. Entonces, en espiral las cotas no existen. O sea, y en un círculo existe una cota. ¿Qué es la cota? Tú haces esto y se cierra. Y en espiral no se cierra, se va subiendo, no hay un límite de término de la vuelta. Aunque ellas lo toman con un contador, pero es para ellas. Pero matemáticamente hablando, no existe una cota. Hay un principio y un final, pero no un intermedio. Entonces es muy diferente. Entonces por eso les digo, yo no tejo en espiral, entonces sí es importante aclararlo, porque si tú tejes en espiral y quieres adaptar mi patrón a espiral, no se puede. ¿Ok? Te va a salir chueco. De hecho, te sale raro. Ok, ya hablando eso, ya aclarando ese punto, en la vuelta 2 a la 10, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y otra vez subo con una cadena. Lo tejo, rematamos y regresamos. ¿Ok? Y ya puedes hacerla del otro lado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Hice un recorte en el fieltro de esta forma. Eso lo pueden hacer ustedes calculando. Es 1.5 por 1.5. Pero denle la forma de así como triangulito. Al revés. Lo voy a pegar. Con silicón. ¿Ok? Y lo pongo aquí, en la solapa de tu lado derecho, si tú ves la chamarrita, el saco de frente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar esta punta y le voy a poner silicón. Tú le puedes hacer una puntadita, pero yo le voy a poner silicón. Entonces, doblo la solapa y se levanta. Con un ganchito, lo dejo así.
Lo mismo hago del otro lado, pero un poquito más largo. Y vamos a hacer esto. Ok, agarro otra pinza y hago esto. Agarro otra pequeñita y así. Ok, entonces ya que quedó, lo dejo secar y ya quedó nuestro saquito. Va a quedar así. Ok, este Nick nada más trae saco, pero Charlie trae chaleco. Ese lo voy a enseñar con el otro video. O no sé si hacer un solo video, pero voy a ver. Entonces, vamos a hacer el chaleco de Charlie después. Primero voy a terminar a Nick. Entonces, ya que haya terminado de secar, se le pone el saquito y vamos a hacer el cabellito. O como ven, hacemos primero la mochila y ya después hacemos el cabellito. Ok, algo importante que se me había olvidado era la corbata. Para hacer la corbata la voy a hacer fácil. Esto es igual para el otro chico. Ok, déjenle pongo el saco, ya secó. Su manita. Ya si te quieres ver más pro, bordas el escudito de la escuela en el escudo de este. Vean. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer en azul marino 22 cadenas más una. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 más una. Entonces, a partir de la segunda cadena tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a tejer 10 puntos bajos dobles. Llevan lazada. Ay, espérenme. Lleva lazada, clavo y jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, cierro, corto, perdónenme, corto y hago esto. Remato y hago un amarre con estas puntas. No se va a distinguir, o sea, no se notan, ustedes tranquilas. Si no quieres, nada más se esconde las puntas y listo. Ok, ya amarré y corto. Entonces, con el color azul cielo o de este tipo de azul, vamos a hacer las franjas. Hago un nudo y ven donde empecé los puntos bajos dobles, ahí comienzo. Me voy de este lado, espérame, es que estoy tratando de clavarlo a la mitad del tejido, del estambre, para que atore el nudo.
y me voy sesgadito. Voy una vuelta abajo y hago esto. Una vuelta abajo y queda sesgado. Entonces, jalo, jalo. Y bien, aquí me tengo que ir para acá. Y una vuelta abajo y me sesgo. Así. Vean. Y va la última. Entonces, me voy para la parte de atrás y aquí me voy y lo atravieso entre el estambre para que no se vea al frente y remato. Pellizco tantito, remato y sigo yéndome por el medio del estambre y corto. Así. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, nos vamos al cuello del muñequito. Rodeamos con los puntos bajos y va a quedar así. Ahora, con un hilo de costura en tono azul marino, vamos a hacer esto. Ahí está. Voy a hacer clavo de la punta del punto bajo y con mucho cuidado vamos a unir en donde terminan los puntos bajos para que la parte ancha de la corbata quede al frente. Ahí está. Así. Y vean, remato y listo. Corto y ya quedó la corbata. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? La mochila. Ok, ya había empezado un lado como lo tenía planeado, pero se me acaba de ocurrir algo. Ok, vamos a hacer en color verde o azul turquesa, no sé. Yo lo veo de este color, pero ahí sí se los dejo a su criterio. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. Es que iba a hacer los dos lados y luego unirlo, pero que se me acaba de ocurrir algo, porque resulta que un lado debe de ir más largo que el otro, porque tiene que dar la vuelta para cerrar la mochila. Ahorita me explico. Giramos el tejido y en la vuelta 2 hago una cadena y tejo 10 puntos bajos. Vamos a tejer 14 vueltas así, de la 2 a la 14, punto por punto, son 10 puntos bajos en cada vuelta y vamos a tejer un nuevo lado. Ahorita tejemos esto y ahorita les explico cómo va a quedar. Entonces, de la 2 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso.
Ok, vamos a hacer otra cara de la mochila y hacemos lo mismo. 10 cadenas más 1, 10 puntos bajos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 1. Y a partir de la segunda cadena, tejemos punto por punto. Vamos a tejer de la vuelta 1 a la 10, 10 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, pues voy a poner en color azul marino lo que va alrededor. Miren. Va a ir algo así. Yo creo que, ¿saben qué? Vamos a hacer una modificación porque lo veo muy larga. Entonces, voy en vez de 10 vueltas, le voy a poner 8. Y creo que es mejor. Ahí está. Yo sé que hay personas que se enojan y me dicen, es que me confundes, es que no sé qué. No, o sea, realmente a veces es conveniente mejor echarnos atrás, un paso atrás, porque queda mejor. Miren, queda mejor. Entonces, yo prefiero 1000 veces desbaratar. Entonces, vamos a hacer esto. Son 10 vueltas de acá, 10 de acá, son 30, más otras 30, son 60 cadenas. Las tejo y regreso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, vamos a tejer 60 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tejí punto por punto y voy a rematar. Voy a hacer un amarre. Y vamos a hacer esto. Iba a coserlo con el estambre, pero creo que no. Creo que mejor vamos a coserlo con el hilo de costura. Entonces, hacemos el nudo y vamos a hacer esto. Voy a empezar creo que por un lado y luego me voy al otro. Voy a tejer la orilla del rectángulo. Así. ¿Ok? Y voy a rodear así. Sigo rodeando. Así. Ok. Y aquí voy girando conforme va el tejido. ¿Sale? Así. Y entonces termino de rodear y regreso. Algo importante, nada más es hasta aquí, hasta aquí. Esta parte no la vamos a rodear, ¿ok? Entonces solamente hasta ahí vamos a rodear. Y estoy tomando las puras orillitas miren, queda así, ¿ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, ahora voy a unir el otro lado. Lo coloco así,
de tal manera que las cadenitas se vean acá arriba, para que se vea bonito cuando abrace la mochila. Entonces me voy a la otra orilla de la tira que hice y vamos a pegar también. Así. Entonces rodeamos así. ¿Sale? Rodeo. Así. Lo uno y regreso. Pero la diferencia va a ser que esta tira la vamos a unir al otro lado, aquí. ¿Ok? Entonces va a quedar así. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y enderezamos esto y lo voy a unir al otro lado. Ah, pero espérenme, antes de hacerlo hay que ponérselo al muñeco, porque si no, no me va a entrar. Ay, yo decía, yo lo iba a arruinar. Ok, entonces, aquí, ya que lo acomodé, ya quedó. Ok, así. Pueden ponerle un botoncito o algo si quieren quitársela y ponérsela. ¿Ok? Así. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y así. ¿Ok? Y cierro la mochilita. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cabellito. Les soy sincera, yo quería tejerlo de gajo por gajo. Pero algo me está pasando con este chico. Siento que su cabellito es muy fino y que cae sobre sobre su cara. Entonces, voy a hacerlo cosido. Creo que este es el tono de este chico. No sé si es coreano el muchacho, no, ¿verdad? Parece que no. Y entonces, voy a hacer esto. Voy a cortar un poquito largo el cabellito, como si fuera de hombro a hombro. Y vamos a cortar varias tiritas. Es que creo que se va a ver mejor así que tejiéndole el cabellito, porque les digo que se ve como muy a ver, espérenme. Ay, ya casi tiro algo. Miren, cae como muy ligero el cabello y vean. Entonces voy a hacerlo así. Es que tengo todos los que son que voy a tejer. Y entonces, pero todavía me falta. Ah, miren, aquí aparecen los estambres, como aparece en la tienda de mi amiga. Y entonces, vean, angorita 110 pesos. Y entonces yo escojo los colores. Así los voy escogiendo y ya escojo y ya me da el paquete y voy comprando. Pero tiene muchísimo estambre. Entonces es una diversión ir ahí. Entonces, voy a cortar las tiritas. No les doy medida porque ya les dije que es de hombro a hombro.
tomando que pase por la coronilla el estambre. ¿Ok? Corto varios y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Ya corté suficientes. Entonces, dejen agua a Charlie a un lado. Y este chico tiene raya al lado. Entonces, siempre por lo regular escojo raya en medio. Pero ahora me voy hacia un lado. Me baso en el ojo. Entonces, hice un nudo en color café. Y vamos a tomar 3 tiras. Iba a partirlas a la mitad. No, ¿cómo ven? Pues sí, yo creo que sí. Y entonces paso por en medio y vean. Me voy en donde está el nudo y me voy hacia atrás. ¿Ok? Y separo. Ok, miren, el ojo quedó aquí, es 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4 empiezo. Eso es importante porque este chico tiene el peinado así. Parto otra vez, agarro 3 tiritas y parto a la mitad y lo paso. ¿Y qué hago? Me voy donde termine, me brinco el hilo que está salido y me voy a la siguiente vuelta. ¿Ok? Abro y jalo. ¿Sale? Y así lo voy a hacer hasta pasando la coronilla. ¿Ok? Como 2 o 3 vueltas pasando la coronilla y regreso. ¿Verdad que sí se ve mejor? Entonces, donde termino, brinco el donde sale el estambre y regreso. ¿Ok? Así. Entonces, no se preocupen. Esto lo voy a pegar con silicón. Pero todavía nos falta hacer las cejas. Pero ahorita. ¿Ok? Y entonces, sigo haciéndolo así y regreso. Ok. Ya que pasé las 2 vueltas de la coronilla, vamos a hacer esto. Sigo tomando 3 tiritas, doblo a la mitad, lo paso y ahora nos vamos a ir hacia los lados. ¿Ok? Y vamos a rellenar, pero hacia los lados. Hacia los lados. Parto a la mitad. Voy donde terminé, el de este lado. Brinco el punto donde sale el estambre y queda así. ¿Ok? Entonces, otra vez. 3, parto a la mitad, paso por la mitad y donde terminé, brinco el que sale el estambre hacia un lado. ¿Ok? Ya que he terminado de aquí, me brinco al otro lado y lo tejo. Digo, y coso el cabellito. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a pegar. Sí, escucharon bien. Y es que esta parte es importante. Para darle la forma al cabellito, aquí necesito darle una forma como hasta la mitad de la oreja. Entonces, voy a pegar solamente hasta la mitad de la oreja. Así.
¿ok? Y vean. Así. Vean. Ahora, de este lado vamos a hacer lo mismo. Pero le voy a dar la forma del fleco que tiene este chico. Con mucho cuidado, tomo y estiro. Así. Y ven que lo estoy haciendo con mucho cuidado para darle la forma. Entonces, hago esto. Y solamente corto el pedacito que está enfrente. ¿Ok? Ahora, de aquí atrás levanto. Miren, aquí me quedó un pelito. Levanto y hago pedazo por pedazo para que no me cueste trabajo. Pero aquí sí bajo hasta la nuca. Entonces tomo un mechón y lo paso. Hago el otro parte. Y hago esto. Y vuelvo a hacer lo mismo. Levanto tantito la oreja. Y ya. Vuelvo a mover la oreja. Y vamos a hacer esto. Con mucho cuidado de no cortar la corbata o algo más. Vamos a ir cortando el pelito. Así. Este tipo de técnica para el cabellito me encanta. Me súper encanta porque queda como más realista el muñequito. Ahora, aquí le hice una subidita. Así. ¿Ok? Y vean. Entonces, vamos a hacer las cejas con el tono del cabello del muñeco. Hago un nudo. Ay, pero uno grandecito, porque si no se me va a ir. No, la mochila, o sea. Y me voy así. Sesgadito. Escondo el nudo. Me voy como a la mitad del ojo. Y clavo ahí mismo. Y me voy al otro ojo. Miren. Y entonces. Siento. No, sí. Sí va a ser ahí. Sesgadita. Y esto va hacia atrás. Y me voy a la mitad. No, creo que quedó muy larga. Con mucho cuidado para no marcar el estambre. Y hago esto. Entonces, me voy un poquito más para acá. Exacto. Clavo y lo mando a otro lado. Con mucho cuidado. Ahí está. Entonces, corto. Y vean. Ya quedó. Ok, miren, ya quedó.
me encantó, la verdad me encantó. Espero que a ti también. Este es Nick de Heart Stopper. Creo que se dice así, Heart Stopper. Stopper. Entonces, mide 25 centímetros de alto. Vean la mochila. O sea, espero que les guste. Voy a hacer, Adriana, te debo un patrón ahorita, que es el de Charlie. Pero mira, ya lo estoy haciendo nada más que el cabellito, la mochila, el chaleco. Nos falta hacer el chaleco del otro muñeco, pero te lo pongo en otro tutorial por separado. Nada más te voy a pedir un chance porque viene mi suegra y quiero mandar con ella un pedido que tengo y me urge empezarlo hoy para que a más tardar el viernes ya la termine. Pero te lo prometo, si te hago tu otro tutorial, tu otra parte del tutorial, y espero que te esté gustando. Espero que si llegaste hasta aquí, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen de todos los tutoriales que voy subiendo. ¿Ok? Nos vemos. Sigan tejiendo. Bye.